El día de hoy contamos en el seminario con la presencia del doctor Alejandro Oyoki Muñoz, quien nos va a presentar el tema Fundamentos de Sistemas de Conversión de Energía Eólica a Eléctrica con un enfoque en tecnología Vestas. Ahora, como reseña curricular del doctor, pues él realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo los grados de ingeniero en mecatrónica, maestro en ciencias con especialidad en sistemas electrónicos, que es electrónica de potencia, y doctor en filosofía con especialidad en tecnologías de información y comunicaciones en las áreas de electrónica y óptica. En los últimos 6 años, el doctor Alejandro ha trabajado para la industria de generación de energía eólica, siendo especialista eléctrico, también de software y de confiabilidad. En la industria, pues su contribución principal ha sido el análisis de desempeño y resolución de fallas en sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos y de comunicación que se presentan en las turbinas eólicas. También tiene experiencia en multimarca, es decir, tecnología Vestas, Gamesa, General Electric, entre otras. Y bueno, como resultado de su trabajo de investigación, bueno, el doctor Alejandro Oyoki ha publicado 2 artículos de revista, 10 artículos de congreso internacional, y sus líneas de investigación se enfocan al control de máquinas de inducción, en especial el DFIC doblemente alimentado, el diseño y construcción y control de convertidores electrónicos de potencia, el Matrix Converter B2B, entre otros. Bueno, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al doctor Alejandro Oyoki para iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Lo que muestran estos libros de apoyo, junto con otras cortesías de algunos tecnólogos, y trataré de poner algunos nombres de cómo lo maneja y qué plataformas son las que se están desarrollando hoy en día o cómo es para nosotros como Vestas el desarrollo de la tecnología. Sistemas de generación eólico. Bueno, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué hay dentro del aerogenerador? Y algunos otros lo sabrán, ¿no? Muchos sistemas son como en la imagen, algunos sistemas difieren. ¿Y por qué difieren? Porque tenemos muchas topologías. Y lo digo tenemos como Vestas, pero también hablando de multimarca, la topología varía en cuanto a dimensiones, ¿no? Componentes principales, como lo son el main shaft, el generador, la multi, el nose cone, el hub, que es lo que sostiene las palas, la nacelle misma, ¿bien? Hay sistemas que tienen eje lento, hay sistemas que no tienen eje lento, y ahí voy a ir detallando, ¿no? Este tipo de sistemas. Puede sonar muy general, vamos de lo general a lo específico, y lo único que les pido, y me podrían tomar por sorpresa, es con temas de aerodinámica. No es mi fuerte, pero lo voy a mencionar un poco por abarcar lo que es la conversión de energía eólica a eléctrica, pasando por, obviamente, la transferencia mecánica. Pues entonces hay algunos conceptos aquí que los manejan con términos de otro tecnólogo. Por ejemplo, tenemos ahí un cubo de rotor que nosotros llamamos buje, o en inglés hub. Tenemos ahí los cojinetes que pues nosotros en México los conocemos también como rodamientos. Ahí menciona un eje de baja velocidad, porque el rotor es el que gira a baja velocidad, y luego tenemos una caja de cambios que en prácticamente todos los casos es también correcto llamarle fase multiplicadora, porque la velocidad de entrada es menor que la de salida, incluso la de salida es varias veces la de la entrada. ¿Bien? Tenemos un sistema de freno y se coloca del lado de alta velocidad por el tema del par que maneja. Si bien es la entrada de baja velocidad, tiene mucho torque, y entonces sería un sistema muy grande que habría que colocar para un sistema de freno. Cabe destacar que lo primero sería utilizar un freno aerodinámico. Así como es tan fuerte el empuje del viento para la generación, pues también tenemos que aprovechar el controlar el ángulo de la pala por tener un freno aerodinámico y dejarle un poco más a lo fino al sistema de freno. Tenemos un eje de alta velocidad que acopla el generador con la multiplicadora. Bien. De fondo tenemos el convertidor electrónico de potencia que acondiciona esa energía del generador para inyectarla hacia la red a través de un transformador, que es lo que viene en su extremo derecho. ¿Por qué un sistema como este? Bueno, hay diferentes tecnologías, diferentes topologías en las que se decide trabajar en un nivel de tensión, trabajar con o sin multiplicadora, de acuerdo a una topología de generador, trabajar con una topología de convertidor, de acuerdo al generador y de acuerdo a la red, y hay sistemas que colocan el transformador arriba o lo colocan abajo. Voy a ir a los detalles, pero ese es en general.
último que me faltó es el sistema que aquí lo mencionan como viñada. Nosotros lo conocemos como IO, llega a W, que es un sistema de posición de nacel. ¿Cuáles son los ángulos básicos, ¿no? En que se diseña el aerogenerador? Pues tenemos el ángulo de pitch, que es el ángulo de la pala. Tenemos un ángulo IO, que es el ángulo de la nacel, que orienta hacia el viento. Tenemos también un ángulo tilt, que es como si fuera una apertura o un cierre de las palas, pensándolo como si fuera una flor. Y tenemos otro ángulo, me parece que no me acuerdo el nombre, por ahí viene más adelante, pero es el ángulo de inclinación, ¿no? de la nacelle, y que tira un poco más hacia atrás el rotor, precisamente a veces, bueno, para alejarse un poco de la torre. Este es como un resumen. Ya hablamos un poco de los componentes, pasamos por las palas. Los impulsores de paso. Voy a hablar un poco más al detalle el tema de los impulsores de paso, porque no es una generalidad. ¿Por qué se mencionan los impulsores de paso? Esto sería un caso particular, por ejemplo, de G, que utiliza un sistema de posición de pitch eléctrico y utiliza, por ejemplo, motores a pasos. Bien. No es el caso de muchos otros tecnólogos, incluyéndonos como Vestas, porque utilizamos cilindros para hacer el cambio de ángulo. Lo que sí es un común me atrevería a decir para todos, pues son los sensores. Casi todos tienen su freno mecánico, tienen un generador, tienen un convertidor, tienen un transformador, obviamente tienen palas. Tal vez surja la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen 3 palas y no menos y no más? Las características aerodinámicas. Bien, tenemos controles y tenemos algunas características que definen cuánta potencia se puede extraer del aerogenerador, teóricamente. Y tenemos el modelado de lo que es el generador. Y voy a entrar un poquito nada más al control. No, para una hora no me da para ir a abordar los sistemas de control en lo específico, pero algunos los voy a comentar. Algunos tienen nombres y siglas como muy de la estrategia de control. La primera parte, entonces, vamos un poco atrás y volvemos a los componentes de la máquina. Ya los hemos comentado. Aquí tienen términos un poco más conocidos o más familiares para mí, como decir nacelle, ¿no? En lugar de góndola. O sea, porque muchos tecnólogos manejan más los términos en inglés que los términos en español, y son los que nos hacen más sentido. Incluso este sistema tiene los cilindros como accionador del ángulo de la pala, no los sistemas eléctricos como los de G. Tiene de hecho los dos sistemas, pitch drive y un cilindro. ¿Bien? Si se fijan, tiene una corona aquí, parecida a la corona de IO, y es porque utilizan un sistema de pasos eléctrico, o los otros sistemas utilizan cilindros para ir cambiando la posición angular de la pala. Bien, aquí están los componentes mecánicos, componentes eléctricos y sistemas de control en general. Sí, bueno, me dirán, es la misma foto, nada más que hemos cambiado las letras acá abajo, pero vamos a ir a detalle con algunas cositas. Bien. Pues bueno, eso era por responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay dentro de un aerogenerador? No sé si me dé todo el tiempo para presentarles el video, es cortito, ¿no? Pero da algunos detalles que me gustaría que se abordaran, ¿no? La torre, la plataforma, el acceso. Muchos se preguntarán cómo se accesa a un aerogenerador. Bien, obviamente esto es particular de una topología, no todos se abren por encima. Hay unos que solamente tienen algunas capas. Tenemos el sistema de la gearbox y el sistema del generador, pero justo quería hacer una pausa acá, ¿no? Es obviamente un arreglo en 3D, pero lo que quería que vieran es el transformador. Antes lo veíamos como una caja, pero aquí ya es un poquito más cercano a lo que tenemos, que son los transformadores secos, son trifásicos. Cada una de estas es una bobina, y de acuerdo a la red a la que se conecten, al emplazamiento o la legislación local, nacional, pues puedes tener sistemas que te cambien de 690 volts, por ejemplo, a 34.500 o a 23.000 volts o 36.000 volts, ¿no? Varía de un sitio a otro, de un país a otro. Entonces, yo no sé si tengan, por ejemplo, acceso al audio del video, tal como lo estoy colocando, pero lo que menciona es precisamente no nada más el funcionamiento, sino qué reacción tiene el tener un ángulo o tener otro. Bien, pues eso lo vamos a abordar más adelante, pero la incidencia del viento, el área de barrido, la densidad de viento y la velocidad del viento determinan factores sumamente importantes en cuanto de eso se traduce en un empuje, y que es la siguiente es producir rotación con cierta velocidad, con cierto torque, y finalmente todo eso se traduce en el generador
a un torque electromagnético, una inducción en los devanados y pues a un flujo de corriente, ¿no? Que es el que el convertidor al final acondiciona y es lo que se inyecta a la red. Bien, un poco lo que mencioné. Seguramente si han visto algunas generalidades de los sistemas de generación eólica eléctrica, pues habrán pasado por esta fórmula que relaciona ese coeficiente en la velocidad, el área de barrido y la densidad. ¿Por qué sería importante cada uno? O sea, porque no solamente es la velocidad del viento, sino la densidad. Esto es determinante también de un emplazamiento a otro o de una altura a otra. Bien, por eso se preguntarán, por ejemplo, por qué aerogeneradores más grandes en diámetro, más grandes en palas o más altos, ¿no?, en torres, por todos estos factores que determinan la potencia mecánica captada por la hoja. Aquí es donde yo no puedo ir mucho al detalle. Yo no soy experto, o sea, no sabría decirles cuál es el coeficiente de potencia típico de las palas ni el máximo, pero si tienen ustedes alguna asignatura de esto, pues pudieran llegar a responder esa pregunta, ¿no? Aquí lo interesante sería cómo adaptar los factores que tengan en la fórmula, pues, para encontrar un estimado de la potencia. Finalmente, vemos cuáles son directamente proporcionales, o por ejemplo este término que es cúbico, y algunos otros términos que son determinantes en la potencia. Un ejemplo aquí de datos, aquí lo vemos ya la respuesta, o sea, cuántos watts se pueden llegar a producir con ese coeficiente, con ese diámetro, con esa densidad y con esa velocidad. Ahora, esta pregunta es muy interesante. ¿Se puede utilizar una turbina de 3 megas para generar 4 megas de potencia con vientos fuertes? Es una pregunta muy habitual y la verdad es que no es que esté limitado el diseño de la máquina. Se podría generar más con más viento, pero también pensamos en proteger la integridad de la máquina, ¿no? Si está diseñado mecánicamente para soportar ese viento durante toda su vida útil, pues no es bueno castigarlo ante vientos fuertes. ¿Bien? Ahora entonces la respuesta ahí sería no. Tiene que limitarse y pues es por proteger, ¿no?, los sistemas eléctricos y mecánicos. Ya comentamos sobre los factores y cómo son determinantes. Ahora, se han estudiado un poco del arranque y de la parte nominal del aerogenerador. Entenderán en esta curva par velocidad, en el arranque tendríamos un torque constante y luego una curva en la que tenemos la potencia constante. ¿Por qué sería la primera parte de torque constante? Porque buscamos acelerar el generador y buscamos colocarlo en un punto de operación en específico. Hablando de los generadores, si habrán estudiado generadores de inducción en general, pues el primer generador con el que se topan es el generador jaula-ardilla. La única manera del generador jaula-ardilla induzca voltaje y haga circular corriente en el estator, pues es cuando se hace girar por encima de su velocidad nominal. En caso de un generador doblemente alimentado, como el que está en muchas de las plataformas de 2 megas y algunas de 3 megas, se puede operar por debajo y por encima de la velocidad nominal, pero lo deseable es colocarlo en un punto de operación cercano a la velocidad nominal o un poco por encima, y luego que produzca la potencia nominal. ¿Bien? Acá se manejan algunos términos como la velocidad de entrada y la velocidad de salida y la velocidad con la que puede producir la potencia nominal. ¿Bien? Por eso se preguntarán, oye, si hay un poco de viento, ¿por qué los generadores no están girando? Bueno, pues a lo mejor a nivel del rotor no se ha alcanzado estos valores mínimos y entonces los consumos internos de la máquina superan a lo que pudiera llegar a producir en ese punto y pues no vale la pena echarlos a andar bajo. Ya cuando superan ese nivel, acelera y se mantiene. Bueno, aquí ya había hablado un poco del freno. Cuando el viento, por ejemplo, supera el nivel, la manera de frenarla no es con un freno mecánico, ¿bien?, o hidráulico. Es con el accionamiento de las palas y es un freno aerodinámico. La siguiente pregunta aquí es, bueno, pues ¿cómo mantenemos la potencia en este nivel? Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer regulando el ángulo de la pala y también, en el caso del doblemente alimentado, se regula la excitación del rotor. Pero en el caso, por ejemplo, de imanes permanentes o de un jaula ardilla,
dependemos un poco más de la regulación de la velocidad del generador y un poco pues del convertidor que condiciona la salida, ¿sí? Igual en algunos puntos soy como muy específico, otros muy generalista, ¿no? Voy a dar pie antes de que termine la charla, un poco las preguntas y respuestas, pero espero darles al menos una buena visión general, ¿no? De cómo funcionan los aerogeneradores. Hablábamos del control de paso, un control de paso eléctrico con motores a pasos, ¿bien? Donde el objetivo principal pues, es controlar la velocidad del generador. En las turbinas más antiguas, en las que, por ejemplo, no teníamos control de esta posición de la pala, corría el riesgo de tener una sobrevelocidad o tener, por ejemplo, un daño eléctrico o mecánico. ¿Bien? ¿A qué se refiere entonces con los métodos de regulación de potencia? Voy un poco atrás, me lo salté. La pérdida pasiva y la pérdida activa. Bueno, ¿por qué se llama pérdida? Hablábamos de una curva plana, ¿no? Somos capaces de producir más potencia y si esto está plano, ¿qué pasa con el resto de la energía? Bueno, les comenté, o sea, se regula la velocidad para que no tengamos que quemar esa energía extra, ¿verdad? No es deseable. Ahora una parte se irá a los consumos internos, pero más que nada es la regulación de la velocidad. Entonces, tenemos dos tipos de regulación, una pérdida activa y una pasiva. La pasiva, donde no tenemos esta regulación, es se pierde en vibración y se pierde eficiencia, pero la que es activa es porque tenemos una manera de controlar el ángulo fijo. Por ejemplo, es un video de una máquina General Electric que se sobreacelera, ¿no? Termina destruyéndose porque hasta donde el viento sí era muy fuerte y habían tenido un fallo en la red eléctrica en el que el sistema de pasos quedó sin energía la UPS y no fue capaz de regular el ángulo de la pala a un nivel seguro. ¿Bien? Seguro me refiero a que el empuje del viento es mayor para ciertos ángulos de la pala. ¿Bien? Y hay un ángulo que nosotros le llamamos de emergencia o de bandera, en el que el empuje del viento es mínimo, la manera en que los aerogeneradores se protegen. En el caso del video, pues estaba en un punto de operación no deseable o de máxima transferencia de empuje o de mecánica y ocurrió esto, ¿no? Que se aceleró muchísimo y perdió el control y terminó destruyéndose. Esto en México no se ha visto, ni en Latinoamérica. Igual esto fue en Estados Unidos. Bien, lo otro, así como los girasoles, pues nosotros tenemos una especie de sistema que busca el viento. ¿Y cómo hace de buscar el viento? Pues los sensores retroalimentan el sistema de orientación de nacelle y nosotros siempre deseamos que la turbina enfrente al viento, es decir, esté de frente a la dirección del viento, y eso en términos también de barcos y eso le llaman barlovento. ¿Bien? Algunas máquinas tienen 4 motores, 6 motores, 8 motores, algunos tecnólogos tienen los sistemas que van a ambas direcciones, algunos definen que algunos motores simplemente sean unidireccionales y algunos van para un lado y otros van para otro. A diferencia de lo que nosotros llamamos ahí arriba multiplicadoras, acá estas les llamamos reductoras. ¿Qué es lo que buscamos? Que giren lento y que tengan alto par. Entonces el motor de arriba gira a velocidad nominal y aquí tenemos un sistema de engranajes, una caja reductora que nos da baja velocidad y alto par. Ahí antes vimos motores y piñones, ¿bien? Pero aquí hace el cambio a cilindros. Hace un movimiento como una media luna. No es una tracción de un círculo. Tiene incluso su nombre esa curva. No es un medio círculo, no. Ese es el sistema de freno. En el video también mostraba lo que es la unidad hidráulica y es lo que proporciona esa potencia mecánica a los sistemas hidráulicos como son los cilindros. También utilizamos bombas para recircular aceite y el aceite sería para lubricar la multiplicadora y el otro aceite de unidad hidráulica pues es para llevar potencia mecánica a los cilindros. En cuestión de la multi podemos tener muchos
muchos tipos de multiplicadoras. Me refiero a la construcción interna, y en este caso pues tenemos sistemas planetarios, sistemas paralelos, es decir, tú vienes con un eje, sales con un eje distinto, puedes volver a la posición del eje original o no. Y esos combinación de engranes pues dan la relación que necesitamos de salida y pues dan el torque y velocidad que necesitamos. Bien, sistema de freno, ¿vale? Y sensores ultrasónicos para orientar la máquina, para alimentar el control y pues obviamente para alimentar el sistema de emergencia y sistemas de protección, perdón. Bien, son ultrasónicos porque lo que miden es de un emisor y un receptor en ultrasonido, ven desviaciones en la onda y con eso calculan pues velocidad y orientación del viento en todo momento, ¿vale? Hablando de los generadores, en las máquinas que tenemos aquí en la zona, me atrevería a decir que casi todos están entre estos dos, en los jaula ardilla y en los doblemente alimentados. ¿Por qué no es este? No, del lado izquierdo, estamos del lado izquierdo, ¿bien? En estos dos en particular. No tenemos de los brushless, tenemos únicamente slip ring fed y de los squirrel cage, ¿bien? ¿Cuál es el más antiguo? Pues es el jaula ardilla, ¿no? Y es el más usado en toda la industria, prácticamente. Y lo curioso es que no nada más que es lo más antiguo, sino que es lo más actual, pues el jaula ardilla sigue utilizando en la tecnología más actual, junto con algunos de imanes permanentes y pues algunos remanentes del doblemente alimentado. Ahí están las siglas. Esto fue lo que mencionó por ahí el doctor Reinaldo. Investigaciones se enfocan en el DFIG, Double Fed Induction Generator en inglés. Pero conozco pues prácticamente las diferentes topologías y si es necesario podríamos hablar un poco al respecto de cada uno. ¿Bien? Algunos ejemplos, ¿bien? Por fuera pues no dicen mucho, salvo el de Enercon, es espectacular porque imagínense que este es el hub y lo que es el generador es el gigante. Normalmente veríamos que del hub tengamos una caja que es la nacelle de más o menos la misma proporción, pero en este caso es casi el doble, ¿no? de lo que es el hub o más. Aquí, esta es una proporción que me hace normal, ¿no? Y el de la izquierda es impresionante, es un generador de imanes permanentes, pero de multipolo. Bien, acá está descrito. Generador síncrono de rotor bobinado. Sí. Lo curioso de esto es que está hecho en secciones y cuando los ensamblas, pues quedan en contacto los entrehierros, el laminado del estator, por ejemplo, pues ahí se compone ya todo el sistema. El flujo pues pasa a través de los hierros, ¿no? Es realmente muy interesante su ensamble. Ventajas y desventajas. Pues tienen todos su área en el que son más fuertes. Hablamos de simplicidad, hablamos de densidad de potencia, hablamos de pues incluso capacidad de manejo de reactiva, pero también tenemos desventajas. Por ejemplo, todo aquello que utiliza los anillos deslizantes, pues tiene su gama de mantenimiento muy estricta, en el que esos anillos deslizantes están mal, no queda, o sea, no se puede operar el generador. ¿Bien? Ahora también tienen limitantes en cuanto a qué velocidad es en la que trabajan, tienen limitantes, por ejemplo, del alto costo inicial, o tienen el riesgo de pudieran llegar a desmagnetizarse, por ejemplo, los que no son se dice imanes permanentes, pero no son permanentes, ¿saben? Si se magnetizan con un flujo magnético muy fuerte al paso de la corriente, pues corren el riesgo también de desmagnetizarse por un proceso inverso. Hablando del convertidor de potencia, pues, ¿para qué se usa? Principalmente para acondicionar la energía. Y en este sistema de acondicionamiento tenemos un montón de componentes, desde sensores, tenemos dispositivos semiconductores como son IGBTs, o sea, toda clase de transistores, diodos, IGBTs, triacs o lo que ustedes hayan manejado en su teoría puede o no estar incluido acá. Para manejar esos IGBTs tenemos drivers, para su accionamiento y protección tenemos snowbells, para su acondicionamiento de las señales y todo eso también tenemos filtros armónicos. Obviamente si tienes ahí un switcheo de alta
niveles de corriente, pues también necesitamos disipar energía. Necesitamos una plataforma de control y pues necesitamos como dije, acondicionamiento, armario o de los mismos dispositivos. Aquí podemos ser muy específicos, ¿no? Si quieren lo dejamos para las preguntas, porque mencionaron por allí lo mencionaron como B2B, ¿no? Es convertidor back-to-back, que es prácticamente el caballo de batalla de todos los sistemas de generación. Algunos son modulares, algunos son multimódulo, algunos simplemente son de una capacidad mucho mayor que otros, o manejan diferentes niveles de corriente. El otro componente principal en el tema eléctrico pues son los transformadores. Aquí solamente sería destacar que hay unos que son sumergidos en aceite y otros que son secos. Este es uno sumergido en aceite. Si bien el convertidor es capaz de, digamos, generar una señal con diferentes características en frecuencia, el transformador no. El transformador es un elemento pasivo que su función pues es elevar tensión, disminuir tensión, elevar corriente o disminuir corriente, ¿no? Pues lo que prevalece es la potencia. El principio de funcionamiento, ¿no?, del transformador, el flujo de la corriente por el conductor, pues aquí provoca el flujo electromagnético y el encadenamiento del flujo pues causa la inducción, un secundario en el que la selección adecuada del número de vueltas conductor, obviamente, pues tiene la entrada de una cierta tensión y la salida de otro nivel de tensión. Pues la selección del material del hierro, o la selección del material del elemento que lleva el flujo, el número de vueltas, pues es lo que determina ahí la aplicación. ¿Bien? Eso es. Bueno, cabe destacar que son elementos que son para corriente alterna y es eso, el cambio en el flujo es lo que hace que tengamos la circulación del flujo electromagnético y la inducción en el voltaje. El ejemplo simplificado monofásico pues lo hacemos para las 3 fases y ya en un arreglo exterior, estrella a estrella, delta a delta, estrella a delta o delta a estrella. ¿Bien? En este caso aquí comparten un mismo yugo de láminas de elemento ferromagnético y hay aire entre los dos devanados. Eso por un tema de diseño de compacto, que sea más simple la ventilación, ¿no? Eso le llaman el laminado de tipo disco, porque al final parecen unos discos, pero son láminas enrolladas. ¿Sí? Normalmente sería como un arreglo estrella, en el que las partes bajas están interconectadas. Tenemos 3 fases y aquí lo que menciona es el propósito del laminado, que es para disminuir la corriente de eddy en el funcionamiento del transformador. Bien. En este caso es un transformador enfriado por aceite, pero como les dije, o sea, cada tecnólogo define si utiliza enfriado por aceite o enfriado por convección forzada, que en este caso pues es aire, a temperatura ambiente o a temperatura de donación. Es lo que les mencioné. Acá en muchos sitios utilizamos de 690 a 34,5 kilovolts. El control, les mencionaba que teníamos un tipo de control pasivo y otro activo, y tiene que ver nada más con qué es lo que hacemos con el exceso de energía, ¿no? Bueno, el pasivo les decía que se traduce en vibración cuando superas la velocidad del viento, y en el activo cambia ese ángulo y es el que efectivamente cambia el empuje del viento hacia el sistema mecánico. ¿Bien? Le llaman pulsal y el de la izquierda no. El de la izquierda no cambia y simplemente el exceso ya de velocidad se traduce en vibración. Esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos una curva de arranque, una curva de operación en el punto de máxima, es el MPPT, máximo punto de producción, y después de ahí simplemente cae la eficiencia. Y en el caso donde tenemos control de pitch, pues podemos mantener la potencia constante después de la rodilla, ¿no? De un cierto nivel de viento, ¿vale? Y aquí cambia un poco el ángulo de pitch, que hay que destacar que es alrededor de 90 grados lo que podemos mover en la pala. Antes hablábamos solamente del diámetro, de la densidad del viento, la velocidad del viento, pero empezamos a meter los coeficientes en cuanto podemos tocar ese ángulo. No voy a entrar mucho a este punto, pero bueno, es el punto en el que nos interesa trabajar, con donde extraemos la máxima cantidad de energía del viento. ¿Okay? Cada uno de los ángulos pues tiene su
curva y el objetivo es movernos entre una curva y otra buscando qué potencia es la que necesitamos de salida. Bien, tenemos cada vez más términos en cuanto metemos la unidad de gearbox y empezamos a encontrar la variable que nos interesa, que es el par mecánico de entrada al generador. Bien, ya una vez en el generador pues tenemos una velocidad angular, que es la que nos interesa, y pues la traducimos a una velocidad angular de cómo gira el flujo, y eso depende del número de polos de un generador. Una placa típica de un generador. Bien, tenemos el par mecánico, tenemos la velocidad de la turbina, esto es a nivel del rotor. Se fijan, es una velocidad mucho más baja, una velocidad de viento, muchos coeficientes, y esto es para hacer un cálculo de la potencia finalmente que podemos producir, torque, y son varios ejemplos en el que por ejemplo en MATLAB se puede llegar a hacer una simulación de una turbina, un arranque, un control de potencia, y a lo mejor podrían verlo en algún otro seminario o con alguien que esté pues más involucrado, ¿no? en el manejo de estos cálculos. Bien, como les dije, nos conviene entonces movernos en estas curvas dependiendo. Lo anterior solamente es control, y bueno, acá ya esto es el sistema en bloques del control del generador, en el que ya se incluye, por ejemplo, el convertidor, el lado de la red, y lo que buscamos es ya sea controlar el ángulo de pitch. En este caso, como no tenemos control de la excitación, pues basamos únicamente en lo que puede hacer el convertidor y lo que podemos hacer en el sistema mecánico, de acuerdo a la entrada que los sensores. En otros sistemas, en donde tengamos control sobre aquí no lo muestro. Bueno, en algunos otros sistemas donde tengamos control de la excitación, podríamos llegar a controlar el sistema de posición, la excitación del rotor, para que finalmente lo que obtengamos en el estator requiera un mínimo de acondicionamiento. ¿Bien? Control óptimo de par, control óptimo de ángulo, control de potencia de salida, control de factor de potencia, hay muchas variables para el control de los sistemas. Quiero dejar unos minutos para las preguntas y respuestas. Yo sé que no he abordado a profundidad los métodos de control, pero si surge alguna pregunta en específico, volvemos a algún slide que ustedes prefieran. Un pequeño resumen acá, ¿no? Algunos sistemas de control requieren de la velocidad del viento, otros no requieren de la velocidad del viento, otros requieren otros parámetros, y por ejemplo, algunos son los que llamamos sensorless, otros utilizan la información del generador para determinar velocidades o determinar condiciones del viento, otros tienen que tener los sistemas ambientales funcionando, otros pueden no depender de ellos. Bien, pero pues bueno, varía demasiado. Se tendría que ir explicando uno por uno, pero no me va a dar el tiempo. Reinaldo, yo creo que les doy oportunidad de preguntar algunas cositas que tengan. Ok, doctor Alejandro, entonces, quien tenga alguna pregunta, duda, levante la mano, por favor. Y Oswaldo, adelante. ¿Sí se me escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Con respecto a los parámetros a medir, y en caso de los controladores, sensorless, ¿usted se hace uso de alguna herramienta matemática para estimar parámetros que no conocemos? Claro que si son muchos parámetros, pues serían muchos sensores. Claro, hay algunos de los que no podemos, y es por seguridad, ¿no? El sistema se retroalimenta por ejemplo, de la velocidad del rotor, que es de baja velocidad, del sistema del generador, que es de alta velocidad, de los sensores ambientales, y de los 3 o de los 4 hacen un cálculo interno al controlador. Perdiendo alguno de ellos, puede llegar a estimar en qué condición está o en qué punto de operación está, pero perdiendo 2 o más empieza a entrar el sistema de seguridad, y lo mejor es que la turbina se deje de operar y va a pausa, va a un punto de operación de seguridad. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Levanten la mano. Adelante, Daniel. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Me escuchas? Bueno, primero que nada, por la presentación de doctor Alejandro, muy interesante. Yo tengo unas preguntas un poco más técnicas, ¿no? Con respecto a lo que mencionaba, generador, bueno, valga la redundancia, se genera el voltaje de corriente, ¿verdad? ¿No? ¿Tiene conocimiento el nivel de tensión típico que se maneja en este dispositivo? Y posteriormente pasa a niveles de potencia, ¿no? Quisiera saber niveles típicos de voltaje que se manejan en el generador, en el convertidor y a la salida del transformador. Vale.
Sí. El transformador no es de un solo, de una sola derivación. Por ahí empezaría, pues, como cuando vimos, pues atrás. Sobre todo cuando estaba por ahí el video, ¿no? De lo que del trabajo. Aquí. Aquí no se alcanza a apreciar, pero por ejemplo, sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Aquí mencionaba un cambio de 690 a 34,5. Pero lo que no menciona es que, por ejemplo, nosotros tenemos una derivación aparte de los 690, porque se comporta también como un autotransformador cuando tienes varias derivaciones del mismo coil, pero tenemos, por ejemplo, una derivación de 400 volts y también tenemos un transformador interno para sistemas auxiliares. Tenemos sistemas 115, 230, 400 y 90. Hay sistemas que funcionan a un nivel, a otro nivel. El convertidor funciona a 400 y el estator, la salida es 690 volts. En resumen, si ponemos como entrada a la red, entran 34,5, salen 690 y salen 400, de los cuales 400 van por ejemplo, al convertidor para la excitación del rotor y de la salida del estator son 690 volts. ¿Alguien más tiene pregunta? Levanta la mano, por favor. O si van, adelante. Hola, buenos días, doctor. Gracias. La presentación fue bastante interesante. Me gustaría saber si recomendaría alguna bibliografía acerca de este tema que es bastante amplio de los convertidores de potencia. Me interesa sobre todo saber si existe una clasificación que sea estándar de estos convertidores y que abarque pues la mayoría de estos. Sí, los dos libros de referencia al inicio de la presentación son buenísimos. Se abordan topologías de generador, topologías de convertidor, estrategias de control. Hablé muy poco del convertidor, pero por ejemplo diría que el común denominador en la industria se llama back to back. Se llama back to back porque tienes también les llaman AFE, Active Front End, es un inversor de frente activo en el que tienes, por ejemplo, lo convencional sería tener un rectificador no controlado con diodos, con un inversor bidireccional y un enlace de directa. Pero el back-to-back lo que hace es que coloca un inversor de cada lado con un enlace de directa y hace un convertidor prácticamente bidireccional de entrada a salida y de salida a entrada, ¿no? Con un enlace de directa con capacitores. Si han visto que se compone, por ejemplo, de al menos 6 IGBTs de cada lado, pues es el sistema base que se utiliza en la industria, les dije, a menor o mayor escala o por módulos, se hacen también modular, o se colocan elementos complementarios como son break choppers en el enlace directa cuando necesitas disipar más energía, o por ejemplo en el caso de un evento de red, una disminución en la tensión de la red, el generador doblemente alimentado reacciona naturalmente con una sobrevelocidad y una sobretensión en rotor. Entonces necesitas un sistema que te ayude a proteger el convertidor y es un break chopper, ¿no? Controla la velocidad, el voltaje del enlace de directa y, digamos, quema un poco de ese excedente de energía en lo que pasa el evento de red y la máquina se mantiene en línea. Muchas gracias, doctor. Lo voy a revisar. Gracias. Jonathan tiene una pregunta, adelante. Sí, buenas. Antes que nada, ahorita hablaba del tipo del control, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo realizar programación? No sé si hay alguna fuente que recomiende para el diseño del hardware. Veo que manejan FPGAs y DSPs, ¿no? Para este tipo de control al realizar. O sea, al realizar los lazos de control. O sea, ¿cuál es lo más factible en cuestión de hardware a la hora de realizar la electrónica? Obviamente el control de los gates, de los IGBTs y todo eso. Mira, yo te diría, y recuerdo yo bastante, como programa básico el Eagle, pero también Xilinx tiene un software muy bien, muy desarrollado. Lo que pasa es que es de licencia y habrá que buscar alguna licencia estudiante. Me parece que es de la FPGA. A ver, déjame lo reviso. Porque hay unos de Agilent y hay unos de Xilinx que te ayudan al diseño de estos componentes. Te ayudan
por ejemplo, a la simulación. Eso es clave, tener un paso muy corto entre la simulación y la implementación. Entonces, softwares como el Xilinx te ayudan, por ejemplo, a colocar tus IGBTs, a colocar tus gate drivers, pero también a colocar una caja negra que tú puedes programar en C, o en Verilog, por ejemplo, no me acuerdo si tiene algún otro lenguaje, pero lo que tú implementes ahí lo puedes simular y lo implementas prácticamente como uno a uno. O sea, reduces mucho el tiempo de prototipo. Voy a averiguar qué softwares tienen alguna licencia estudiantil y a lo mejor se los puedo compartir. Ok, en este caso sería, en los DSPs no maneja arquitectura RIX, por ejemplo, los más parecidos, los más económicos, podríamos decir, o a fuerza tiene que ser un procesador de señal lo suficientemente poderoso como para que le haga distintas clases de control y realimentación, o bien se diferencian varios hardwares para realizar distintos lazos de control. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, para mi tesis del doctorado yo utilicé dos plataformas en conjunto, una FPGA de Xilinx y un DSP de Texas Instruments. Entonces, la FPGA va montada como una expansión de memoria del DSP, pero lo que hace es utilizar lecturas en tiempo real para tomar decisiones del accionamiento de los IGBTs, que es lo más crítico, y que tiene que tener un tiempo exacto de accionamiento, se programa en la FPGA. Bien, en la FPGA yo hago las adquisiciones de señales y hago el accionamiento de los IGBTs, pero la lectura de las señales se la paso al DSP, y el DSP con código C, que es prácticamente traducible a MATLAB. Lo que tú simules en MATLAB como lazo de control, lo pasas a C al DSP y toma las decisiones de qué estado ponerle al convertidor en base al modelo. Mi tesis de doctorado fue el control predictivo de la potencia real y reactiva de un doblemente alimentado, dando un matrix indirecto, pues prácticamente una matriz de IGBTs, pero puedes utilizar cualquier convertidor, ¿no? Otra plataforma que se utiliza muchísimo ahora sí que en los laboratorios a nivel mundial, es esta plataforma DSpace, DSPACE, DSpace. ¿Qué es un DSpace? DSpace prácticamente es una plataforma que tiene dentro de FPGA, que tiene su sistema de adquisición, tiene sistemas de condicionamiento y tiene un módulo de control en tiempo real que se enlaza con MATLAB, en donde si tú haces la simulación en MATLAB e integras el módulo de la DSpace, prácticamente vas con puntas de osciloscopio, con señales digitales directo a los IGBTs, ¿no? Y acorta muchísimo el prototipo, pero es bastante costosa esa computadora, ese DSpace. Una forma de economizar sería los DSPs más... DSP más FPGA. Más FPGA. Sí. Okay. Gracias. Lo que necesitas es algo que pueda hacer operaciones de punto flotante, que integre un código que haga sentido con tu simulación y algo que pueda accionar de manera confiable a los IGBTs y pueda tener módulos de adquisición en el tiempo que tú necesites. Y por último, ya sí, el convertidor análogo digital, por lo regular, ¿de cuántos bits llega a ser para adquirir ciertas señales de ruido, inclusivamente? Pues lo económico, lo que por todos lados son 12 bits, pero pues los 24 bits es lo deseable. Okay. Esos también hay FPGAs, incluso hay tarjetitas de esas Raspberry que traen módulos de adquisición. Aquí lo que debes tener mucho cuidado con esas plataformas de aprendizaje es que pues sí te dejan hacer aplicaciones simples, pero cuando te interesa controlar el tiempo de accionamiento de un IGBT en tiempo real y en secuencia, ocurren como procesos detrás que te retrasan el control. Y entonces, si te interesa exactamente tener 2 microsegundos el accionamiento de un IGBT seguido de una adquisición y de una toma de una decisión, tienes que ir a nivel, a programar bajo nivel. Sí, que sería en ensamblador, ¿no? Más en Assembler, sí. Bueno, ya se programa, por ejemplo, en VHDL o Verilog, y lo único que te interesa es la FPGA haga la adquisición, lance la señal a tu DSP o a tu tarjeta controladora, la tarjeta controladora haga el cálculo del modelo de la máquina o del convertidor
y regrese con un estado por colocar al convertidor. Ok, el tipo de comunicación que podría yo tener entre el sensor y la computadora ahí que va a hacer el procesamiento, entonces el DSP con el FPGA, ¿qué tipo de comunicación tengo yo ahí? Puede ser serie, puede ser comunicación serie, siempre y cuando siempre sea el mismo tiempo. Mismo tiempo. Lo que no puede pasar es que tú le pidas hacer una adquisición, no entre con prioridad, sino que se ponga a hacer cualquier otra cosa y la retroalimentación de la adquisición te llegue y te interrumpa una operación crítica como lo es accionar el convertidor. Qué interesante. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, mientras que alguien levanta la mano, doctor Alejandro, yo tengo alguna. Por ejemplo, quisiera que en base a tu experiencia nos comentaras, por ejemplo, cuáles serían las principales tendencias de la tecnología de aerogeneradores. Por ejemplo, si los PMSG van a reemplazar a los DFIG en el futuro cercano, 10, 15 años, o qué cambios tendrían los principales subsistemas del aerogenerador, ¿no? Sí, hubo una tendencia importante de los generadores de imanes permanentes, pero al día de hoy no prevalecen como la tecnología de punta. Es lo que les decía, si bien el generador de jaula ardilla es el más antiguo, pues también es el que está en las plataformas más modernas. Los imanes permanentes tienen sus ventajas y sus desventajas, pero al día de hoy no son los que son punta de lanza en la tecnología. Entonces, es el jaula ardilla. ¿crees que se sigan utilizando las mismas variantes o cuál quedaría el paradigma? Sí, fíjate que no hemos llegado a ese punto, pero el temor o la incertidumbre en esta tecnología es precisamente la desmagnetización. Okay. Si bien debiera cumplir con la vida útil de los 20 años del aerogenerador, pues hay estudios que alertan sobre 10 años o menos en que ocurra esa desmagnetización o un cambio programado de los generadores en este caso. ¿En México se ha instalado algún PMSG de aero de alta potencia? Sí, nosotros tenemos en el norte del país. Okay. Acá en Oaxaca no. Igual, ¿considerarías, por ejemplo, el desarrollo de parques marítimos en México? ¿Lo ves como una posibilidad dentro de los 10, 15 años venideros? Sí, yo pienso que la apertura a nuevos proyectos tiene que darse. Pero, por ejemplo, lo offshore no lo veo todavía como muy factible a lo mejor para la zona que nos toca para México, ¿no? Ahí les puse un pequeño video de lo que es en Ventus, pero queda nada más mostrarles, ¿no? Cómo va esta tecnología en Ventus que estamos por montando en Colombia. Acá no hay todavía esa tecnología, pero es porque no hay en México nuevos proyectos. Bueno, necesito que cargue la plataforma. ¿Podemos abordar alguna otra pregunta si quieren? En lo que me preparo. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Levanten la mano. Karime, adelante. Bueno, disculpe, ¿qué proyectos se tienen destinados aquí para el país? Actualmente no hay proyectos para México. ¿En qué países o el país que se están desarrollando más proyectos de estas? Pues hay algunos que están en montaje en Chile, Colombia prácticamente. ¿Cuál es el proyecto más grande actualmente? ¿El número de máquinas o en potencia? En potencia. Por ejemplo, los parques no son tan numerosos, ¿bien? Pero por ejemplo tenemos parques bastante numerosos en México, y hablaría de Reynosa con 95 máquinas, si no me equivoco, de 3.45 megas, y tenemos aquí en Oaxaca, Eólica del Sur, con 132 máquinas de 3 megas. Entonces hagan sus cálculos y son parques bastante grandes en potencia y en número. Y me parece que son los más grandes de Latinoamérica, porque en general son parques menos numerosos, bien de tecnologías más recientes, de más potencias o menos número de máquinas. Sí, hablando del tema de los módulos, cabeceros del convertidor, ¿existe cierta redundancia para evitar de que en caso de cierta falla en un convertidor existe otro módulo convertidor que esté en operación y lo pueda reemplazar? No, redundancia no. Lo que mencionaba es que lo que evitamos es una pérdida total de la producción. Sí, ahora todos los convertidores están un poco sobredimensionados, entonces no es que tengamos la redundancia, pero digamos, perdiendo un módulo, los otros 3 pueden trabajar un 20% arriba. La sobredimensión es como un factor de seguridad en su diseño que tiene. Sí. Gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más tiene preguntas? Levanten la mano, por favor. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la constancia al doctor Alejandro Yoki Muñoz por su valiosa participación con la ponencia Fundamentos de Sistemas de Conversión de Energía Eólica a Eléctrica con enfoque en tecnología de estas.
el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del posgrado del mismo, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 23 de septiembre del 2022.